En un soleado atardecer de julio. Durante la fiesta vecinal en las orillas del Manzanares en Madrid. Ana vio como su padre, con una sonrisa fría, lanzaba su bicicleta al agua turbia. El chapoteo resonó como un eco de años de humillaciones. Y su madre soltó una risa fingida, como si fuera una broma de familia. Los vecinos, con platos de paella en las manos, se quedaron mudos por un instante. Pero nadie dijo nada. Ana, con el corazón latiendo como un tambor en Semana Santa, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo una bicicleta, era el símbolo de su independencia, ahorrada con meses de trabajo en la sombra. Ese momento, cargado de traición, encendió una chispa que ardería en silencio hasta consumir todo lo que la había oprimido. Ana López había crecido en un barrio acomodado de Madrid, donde las apariencias lo eran todo. Su padre, Antonio López, era un constructor respetado, dueño de López Construcciones, una empresa que levantaba bloques de oficinas y viviendas de lujo en la capital. Siempre se jactaba de haber empezado de cero, con las manos callosas y el sudor de la frente, como decía en las reuniones de la Cámara de Comercio. Su madre, Isabel, era la perfecta ama de casa de alta sociedad, organizando galas benéficas en el club de campo y luciendo joyas que costaban más que un año de sueldo de Ana. Y luego estaba Miguel, su hermano menor, el hijo prodigio que nunca fallaba, aunque sus éxitos fueran un espejismo sostenido por el dinero de la familia. Desde niña, Ana había sentido el peso de la comparación. Mira a Miguel, siempre tan carismático, decía Isabel mientras arreglaba el corbatín de su hijo para una fiesta. Ana, con sus dibujos y diseños creativos, era vista como una soñadora inútil. Ganó un concurso de arte juvenil en la casa de Velázquez a los 12 años, con una pintura abstracta que reflejaba el caos de sus emociones internas. Corrió a casa con el certificado y el pequeño premio en metálico, ilusionada. Pero Antonio apenas miró el papel, el arte es para vagos. Ana, cualquiera puede salpicar colores y llamarlo sentimiento. Isabel añadió, seguro que no había mucha competencia. Hija, estas cosas locales son así. El dinero del premio fue a parar a la hucha de Miguel para su futura carrera. Ese día, Ana aprendió a guardar sus pasiones en un cajón, donde nadie las pisoteara. La universidad fue otro campo de minas. Ana quería estudiar diseño gráfico en la Complutense, donde había conseguido una beca parcial. Eso no es una carrera seria, espetó Antonio. Irás a la Politécnica para ingeniería civil. Como yo. Punto final. Mientras tanto, Miguel entró en una universidad privada con notas mediocres, financiado por el padre, y sus fiestas en Chueca eran legendarias. Los chicos necesitan desahogarse, justificaba Isabel, ignorando que Ana trabajaba fines de semana en una cafetería para pagar sus materiales de dibujo. En secreto, Ana mantenía un blog anónimo de diseños digitales, ganando seguidores poco a poco, pero siempre con el miedo de que su familia lo descubriera y lo tachara de tontería. Al graduarse, Ana entró en López Construcciones como asistente administrativa. Un eufemismo para decir que hacía de todo en un sótano húmedo sin ventanas, con un ordenador que se colgaba cada 2 por 3. Su sueldo era ridículo, la mitad de lo que ganaba un puesto similar en Madrid. Vives en casa. No necesitas tanto, decía Antonio. Mientras, Miguel era director de desarrollo, con oficina en la planta alta, vistas al retiro y horarios flexibles que incluían largas siestas y salidas a bares. Ana creaba campañas de marketing innovadoras, negociaba contratos y resolvía crisis,
Pero el crédito siempre iba a su padre o hermano. Ana solo ayudó con los papeles. Minimizaba a Isabel en las cenas familiares, donde el vino fluía y las pullas eran disimuladas como consejos. La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta madrileña. Ana recordaba las noches en que Miguel llegaba borracho. Y su madre le mimaba mientras le pedía a ella que limpiara el desorden. «Es tu hermano. Ayúdalo». Pero cuando Ana cometía un error mínimo, era un drama, siempre tan descuidada. Como si no te importara la familia. El silencio de Ana era su armadura. Pero cada palabra no dicha se convertía en una herida que supuraba. La traición más profunda era ver cómo Antonio robaba sus ideas en reuniones, presentándolas como suyas, mientras los socios aplaudían. «Es por el bien de la empresa», se decía ella. Pero el resentimiento crecía, alimentado por años de invisibilidad. La fiesta del barrio fue el detonante. Ana llegó en su bicicleta. Un capricho ganado con esfuerzo. Aparcada con cuidado junto al garaje. Los vecinos charlaban bajo guirnaldas. El olor a chorizo a la plancha impregnaba el aire. «Ana, ¿cómo va el trabajo?», preguntó una vecina. Antes de responder, Antonio intervino con su vozarrón: «Trabaja para mí. Porque en otro sitio no la querrían». La risa incómoda de los presentes quemó como sal en la herida. Luego, Miguel apareció tambaleante. Y todos lo atendieron como a un rey. Ana entró en la casa a por agua. Y desde la ventana vio a su padre arrastrando su bicicleta hacia el río. «Papá». «No», gritó ella corriendo fuera. Pero ya era tarde. Con un gruñido teatral, Antonio la lanzó al agua. «Para que aprendas responsabilidad», dijo. Mientras Isabel reía: «Al menos los peces tendrán algo nuevo». Los vecinos miraron. Pero nadie intervino. En España, las familias resuelven sus cosas en privado, pensaban. Ana se quedó paralizada. El agua salpicando sus zapatos. Sintiendo el precio de su silencio, la humillación pública. La pérdida de su pequeño tesoro de independencia. Ese chapoteo fue el fin de la paciencia. Ana decidió que el silencio se rompería. Pero no con gritos, sino con acciones. Empezó a documentar todo: facturas infladas en proyectos de construcción, atajos en seguridad que violaban las normativas españolas, emails donde Antonio ordenaba materiales baratos para maximizar ganancias. Incluso en obras públicas como la renovación de un colegio en Vallecas. Sabía que en España la ley anticorrupción era estricta. Un escándalo así podía hundir a la empresa. En secreto, contactó con una consultora externa. Elena Ruiz. Una mujer curtida en el mundo de los negocios madrileños, que llegó a López Construcciones para optimizar estrategias. Elena vio el potencial de Ana de inmediato. «Eres la mente detrás de todo esto, ¿verdad?», le dijo en una reunión privada. Ana, por primera vez, no lo negó. Elena la mentorizó en silencio, introduciéndola en redes de profesionales, susurrando su nombre en eventos del sector. En España, las mujeres como nosotras tenemos que abrirnos camino a codazos, le dijo. Citando un dicho popular: el que no llora no mama. Miguel lo notó primero. «¿Por qué esa Ruiz te habla tanto?». Ana respondió con frialdad: «Porque entiende de lo que hablo. Al contrario que tú». La tensión en la oficina creció. Antonio la advirtió: «No te acerques mucho a extraños. La familia es lo primero». Pero la familia, para Ana, era ya un nido de víboras. La cumbre de marketing en Barcelona fue el punto de inflexión. Ana preparó la presentación: estrategias digitales, análisis predictivos,
Todo innovador. Antonio la presentó como suya. Pero en el cuya se hundió. Explique el algoritmo, preguntó un experto. Antonio balbuceó vaguedades, su rostro enrojeciendo bajo las luces. Los murmullos se extendieron, es obvio que no es suyo. En la recepción, Ana oyó conversaciones, la hija es la brillante. El padre un dinosaurio. Al volver a Madrid, Antonio explotó en su estudio, me has tendido una trampa. Ana replicó, te di todo. Pero tu ego te traicionó. Él lanzó un vaso contra la pared, el vidrio rompiéndose como su control sobre ella. Ana incorporó su propia agencia al diseños estratégicos. Desde un pequeño despacho en Malasaña. Clientes como antiguos socios de su padre la contactaron. Hartos de las mentiras. Morrison equivaldría a un gran cliente español que la contrató directamente. Miguel la acusó, nos has traicionado. Ella respondió, vosotros me traicionasteis primero. Con cada robo de crédito. Cada humillación. Documentó más, sobornos a concejales. Evasión fiscal que financiaba los lujos de Isabel. El que a hierro mata. A hierro muere. Pensó Ana, recordando un refrán que encajaba perfecto. La junta directiva fue el clímax. Ana fue invitada por miembros disidentes. Entró con cabeza alta, presentando pruebas, fraude sistemático. Violaciones de seguridad. Malversación de 2 millones de euros. El caos estalló. Antonio gritó, eres una desagradecida. Isabel lloró, la familia no se destruye así. Pero Ana, con voz firme, dijo, vosotros me destruisteis a mí. Me hicisteis invisible para sentiros grandes. La junta votó, Antonio destituido. Miguel despedido. Investigaciones de la Guardia Civil y Hacienda en marcha. Salieron escoltados. Derrotados. El precio fue alto, Ana perdió a su familia. Pero ganó libertad. Su agencia prosperó. Elena se convirtió en socia y aliada. Compró una nueva bicicleta. Y a veces pedaleaba por el Manzanares, recordando el chapoteo que la liberó. No era una venganza dulce, era amarga. Como un café solo. Pero necesaria. El silencio se había roto. Y con él, las cadenas de años de dolor. Ana López ya no era la hija olvidada, era la dueña de su destino. Marcada por las cicatrices. Pero más fuerte que nunca.